Hola amigos, bienvenidos a Podcast Audio, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio 284 y les traigo un tema muy importante. Corea versus Japón. Y para ayudarme en la tarea, tengo a Sensei Carlos García Arocena, fundador de Garza Hapkido. Bienvenido, Sensei. Bienvenido, muchas gracias, desde ya muchas gracias y bueno, es un gran honor estar acá acompañándolos en vivo, ya que los vengo acompañando desde el 2021, todos los días entrenando, escuchándolos. Bueno, un gusto de que haya servido para algo, por lo menos que nos escuche mientras entrenas, y que, Sí. bueno, estamos muy contentos de que estés aquí. También, como siempre, para ayudarnos en la tarea, está José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Buenas, hola a los dos. Bueno, el título suena bastante provocador, Corea versus Japón, pero es porque queremos apuntar a quizás que hay una dualidad falsa entre esa clásica Corea versus Japón, karate versus taekwondo, y queremos ver qué caminos recorre un buscador, porque por algo escuchás este podcast, Sensei, Exacto. eh, y, y qué diferencias hay en el camino recorrido por un artista marcial que va por el taekwondo y el hapkido, y uno que va por el karate, eh, y quizás creo que podemos encontrar puntos en común. Así que, primero, para que la audiencia se haga una idea, contanos un poquito cómo empezaste, haciendo qué, Bien, y por qué empezaste. sí. Tuve un comienzo que fue truncado. A los 9 años yo vivía a media cuadra de un club, que era un club de tenis, que entre otras actividades había clases de karate Shotokan. Y no recuerdo bien si era por iniciativa mía o mi madre, me terminó anotando y asistiendo a la clase de karate de Shotokan. Y creo que duré 3 clases. La tercera clase nos puso el sensei, hizo un círculo, hacer kumite, y bueno, recibí una patada en el estómago, y esa fue mi experiencia con el karate, y bueno, y mi comienzo con el arte marcial, que fue bastante frustrante. Después pasaron los años, yo siempre fui bastante deportista, pasaron los años, y en 1980 yo tenía 15 años, y ahí tuve una desavenencia con una chica, una novia, que se fue con otro chico. Y, y bueno, y ahí se me pasó por la cabeza, así que yo tengo que aprender a defenderme, yo lo tengo que agarrar a este chico y darle una paliza, no sé. Ese fue un poco la gota que derramó el vaso. Y andando en ómnibus, había un chico repartiendo folletos, y bueno, llegó a mis manos, que hablaba de karate coreano, clases de karate coreano en la Ciudad Vieja, que es ahí, el barrio al lado del puerto de Montevideo. Y bueno, convencí a un amigo, para ir junto con él, y bueno, él me acompañó creo que 1 mes, 2 meses, y después continué yo solo. Ese era un coreano que había llegado en la década del 70 al Uruguay. Bueno, él era de Tang Soo Do, después pasó a Taekwondo, y bueno, Entonces no te mentía, ahí. era karate coreano. El Tang Soo Do es Shotokan coreano. Exactamente, era karate coreano. Mm. Sí, 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 sí. Y bueno, después de ahí me enteré que en mi barrio habían abierto una escuela de taekwondo, y era un colombiano, que estaba llegando al Uruguay. Y bueno, empecé con él, me hizo quitar el cinturón amarillo y me obligó a empezar de blanco, una actitud que en su momento me molestó, pero bueno, después nada, entendí que nada, que por un tema de respeto era otro maestro, y bueno, lo tomé bien. Y bueno, y seguí.
ahí seguí 10 años con él hasta que tomé el segundo Dan. Después él se volvió a Colombia. Yo di 4 años clases. Yo ahí ya me había casado, ya estaba trabajando y bueno, tuve la posibilidad de dar clases en un gimnasio en el barrio donde vivía. Y bueno, y después haciéndolo un poco resumida la historia, me crucé con los deportes de aventura, que son los deportes que son esas carreras largas de 200, 300 kilómetros, Oh, que es trekking, bicicleta, kayak, cuerdas, etcétera. Y, y bueno, me metí a fondo con eso con mi mujer. Hacíamos equipos de 3 y 4 personas y bueno, y ahí competí como wow. 6 años en Uruguay y en Argentina, hasta que me crucé con un ex compañero de taekwondo que hacía muchos años que no lo veía y ahí me habló del Hapkido, que yo no tenía ni idea de lo que se trataba. Y bueno, y ahí un poco por la charla que tuve y por lo que él me comentaba, que era mucho más completo que lo que habíamos hecho nosotros toda la vida, que era el taekwondo, decidí empezar y bueno, y ahí empecé en el 2006 y fueron 19 años hasta la fecha, sin parar. Eso te iba a preguntar, Carlos, porque aquí, por ejemplo, entró el taekwondo también por esa fecha, quizás un poco Sí. tarde, y se conocía de las artes coreanas, no se conocía el Hapkido, se conocía el Mm. taekwondo. Y los profesores que empezaron luego a dar Hapkido venían todos del taekwondo, como si fuera una prolongación. Entonces, ¿tiene alguna relación directa el taekwondo con el Hapkido o son artes independientes? Son artes independientes, pero la gran mayoría de los practicantes de Hapkido, por lo que estoy conociendo en estos últimos años, y bueno, y yendo a Corea y hablando con ellos y viéndolos, la gran mayoría de los practicantes de Hapkido son cinturones negros de Taekwondo, pero son artes totalmente independientes, con dos fundadores bien diferentes. Casualmente, hay una fuerte conexión con Japón, porque tanto el fundador de Taekwondo, que es el general Choi Hong-hee, era cinturón negro, no recuerdo si segundo o tercer dan de karate Shotokan, había vivido en Japón, había entrenado karate y fue el que fundó, cuando terminó la invasión japonesa en Corea después de la Segunda Guerra Mundial, fue el que fundó el Taekwondo en 1955. Y el Hapkido es un coreano que se lo llevan una familia de japoneses cuando era un niño, y bueno, lo terminan abandonando, cae en un templo con un monje, y ese monje lo lleva a vivir con uno de los descendientes del clan Takeda. Y bueno, y ahí es una especie, no se sabe si de esclavo, sirviente o lo que fuera. Este coreano que es el fundador de Hapkido se llama Choi Jong-sul, y bueno, está 20 años o menos alrededor de unos 20 años con Takeda, y cuando se independiza Corea en 1945, él a, regresa a Corea y termina fundando el Hapkido. Él lo que había aprendido era Dai to Ryu Aiki Jujutsu, que era lo que enseñaba Sokaku Takeda. Sí, el maestro de Ueshiba, sí. El maestro de Ueshiba. Por lo tanto, el taekwondo y el Hapkido tienen una conexión directa, enorme con Japón. Esa es la verdad. Sí, ese es un tema que tiene connotaciones políticas que no son muy buenas. La, Mm. la- 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 la política, la geopolítica de Japón en esa época era horrenda. Este, Justamente ahora se ve en las noticias, está un youtuber norteamericano que le están por 50 años de cárcel, justamente por hacerse el bobito en el monumento que hay a las niñas que fueron abusadas Uf. sexualmente por los soldados Mm. japoneses, ¿no? Algo Claro. que toca la fibra del pueblo coreano muy profundamente. Mm. Pero bueno, por suerte de
algo bueno salió de todo eso. Y hoy tenemos taekwondo, tenemos hapkido, tenemos karate, etcétera, Sí. etcétera. Eh, ¿Por qué Garza Hapkido? Y bueno, el nombre Garza, bueno, obviamente es un ave, y está muy asociado al apellido García. Algunos escudos españoles, bueno, García provenimos de Galicia, y varios escudos de la familia García está asociado con la identidad del ave de la garza. Y bueno, pues la garza también está asociado a las artes marciales chinas. Pero más que nada le puse Garza Hapkido porque uno de mis mejores amigos desde chico hasta la fecha me dice Garza hasta el día de hoy. Y bueno, cuando decidí abrir la escuela en el 2021, ya la abrí con ese nombre, hice el logotipo de la garza agarrando una flecha, que está muy asociado al emblema de Hapkido, que es un águila agarrando una flecha. Y bueno, ese es un poco el cuento. Corregime si estoy equivocado. A mí me da la impresión de cuando te veo en las redes sociales y eso, como que el Garza Hapkido, este proyecto del Garza Hapkido, es como es que es la culminación, o mejor dicho, un nuevo proyecto, es como un nuevo paso en tu vida marcial, ¿no? Sí, totalmente. Sí, Y sí, sí, sí. me gustaría saber qué te llevó a dar ese paso y después en qué consiste este paso del Garza Hapkido. Bien, bien. Y bueno, yo después de 14 años ininterrumpidos de taekwondo, siempre tenía un tema en la cabeza que me da vueltas en la cabeza, que era recurrente, era qué pasa si, en aquel momento yo era joven, tenía 20 y pocos años, entre 20 y 30, decía, ¿qué pasa si tengo un problema dentro de un ómnibus muy apretado de gente, o tengo un problema en un ascensor, o tengo un problema en un boliche donde está lleno de jóvenes y no me puedo mover y no puedo tirar una patada, que era, nada, era la herramienta principal, casi única del taekwondo. Y, y bueno, y lo veía como una fuerte debilidad, esa es la verdad. Eso me llevó en el año 2000 a, a- a contactarme con gente de Brazilian Jiu-Jitsu, que empecé ahí, pero unos pocos meses, y terminé yendo 2 años y medio, cuando empezó la pandemia, a conocer un poco de la lucha en el piso. Y, y bueno, entonces sentía que el taekwondo no me daba esas herramientas o habilidades en un cuerpo a cuerpo, y por lo pronto, me lo enseñaron, tampoco tenía una gran destreza con las manos. Y el manejo de las manos es clave, de los golpes de mano, más que nada me estoy refiriendo. Entonces, bueno, cuando conocí el Hapkido en ese aspecto es más completo, porque nada, tiene más técnicas, porque no, tiene las patadas de taekwondo, tiene el uso de las manos, similar al taekwondo, tampoco es una gran cosa, pero sí tiene, bueno, luxaciones de las articulaciones, trabaja muy fuerte en las luxaciones, todas las articulaciones, y trabaja muy fuerte en las proyecciones, y bueno, y para todo eso hay que saber caer, por lo tanto trabaja mucho en las caídas. Originalmente Hapkido tenía un programa de piso que se fue perdiendo. Yo en libros que he leído de la década del 50 y antes, hacían técnicas de lucha en el piso, pero prácticamente hoy ninguna escuela lo hace. Y bueno, entonces el Hapkido me dio todas esas herramientas y esas técnicas, y bueno, un poco la búsqueda mía, que no la encontré, estoy lejísimo de encontrarla, pero es la búsqueda en lo que estoy, es ver cómo yo, desde una postura de combate o de una postura de alerta donde estoy recibiendo una amenaza, transito
al cuerpo a cuerpo y termino la pelea en forma exitosa. Y cómo entreno de la manera más real en la clase, sin que la gente se lastime también. Obviamente, nosotros somos de hacer un entrenamiento más duro que la media, por lo menos la media de Hapkido que yo conozco en Uruguay. Pero bueno, nunca estoy conforme, siempre quiero tratar de asemejar la práctica a una situación real, que es muy difícil, ¿no? Porque una situación real se ve una cantidad de otros aspectos que es muy difícil reflejarlo en el doyan, en la clase. Pero bueno, esa es la búsqueda mía de hacer funcional el sistema y practicarlo lo más semejante a una situación que nos podamos topar el día de mañana. Carlos, mira, es una duda sobre todo. Yo he conocido dos taekwondo, dos épocas de taekwondo, cuando se iniciaron aquí la gente que venían, profesores coreanos, que eran los que impartían, y era gente muy potente a nivel marcial incluso, ¿no? Sí. Aquí se hacía mucho intercambio, por ejemplo, en mi dojo venía gente de taekwondo a practicar con nosotros para aprender lo que tú dices, ¿no? Bien de puño, bien de Sí. barrito. O sea, había un Sí. intercambio de conocimiento. Nosotros aprendimos mucho de las tácticas de piernas y ellos pues, a la vez aprendían de nosotros de las distancias cortas con los puños. Y Sí. luego, cuando se fue enfocando a lo deportivo, entró un público más joven con otra búsqueda y entonces, bueno, se fue deportivizando y perdiendo todo el tema marcial, digamos, ¿no? Entonces, ocurre lo mismo en el Hapkido, quiero decir, hay dos Hapkido, aquel que mantiene un poco la tradición marcial y aquellos que hacen esas exhibiciones que vemos, ¿no? Sí. Donde hacen, digamos, su sistema, pero casi siempre dedicado a la práctica. Lo digo porque yo también he hecho Hapkido muy poco. Practicado con un compañero que hacía Hapkido, bueno, y bien los entrenamientos que hacía eran muy dinámicos, o sea, como bien dice, muchas caídas, muchas acusaciones, muchas proyecciones, y no estaba en nada enfocado a la parte deportiva. De hecho, sigue aquí en el dojo, tiene su dojo y nunca compite, ¿no? Sino que se dedica más a la parte más marcial. Y contrasta mucho con ese otro Hapkido, ¿no? Que se está popularizando, quizá que es más deportivo. Entonces, puede pasar lo mismo que en el taekwondo, que al final se generalice tanto que se vea el Hapkido no como un arte marcial, sino como un deporte. Indudablemente eso está ocurriendo. Yo creo que es una lástima. Creo que hoy está más inclinado a la balanza, pero yo sé que con los años se va a correr hacia el otro lado. Está más inclinado a la no competencia y a mantener el arte marcial y todas las tradiciones. Y bueno, y a no competir porque uno no puede competir en luxaciones porque termina lastimando seriamente quizás al otro y entonces y el deporte no es lo que busca otra cosa. Por lo tanto, cualquier arte marcial que entra en el deporte se termina simplificando, suavizando. Lo hemos visto con casi todas las artes marciales. Pero bueno, ocurre un poco eso. Yo la escuela donde pertenezco hoy, que la sede está en Corea, ellos no participan en campeonatos abiertos, sí lo que hacen es un par de veces por año, es una escuela que está ramificada en toda Corea y tiene muchos doyanes abiertos con alumnos, y hacen 2 veces por año una demostración entre ellos que termina siendo como un campeonato, pero en realidad son demostraciones. O sea, son dos compañeros, obviamente ya sabemos lo que vamos a hacer y bueno, y se puntúa el que lo hace más vistoso, etcétera, etcétera. Pero eso es un poco lo que pasa, pero bueno, ese tema de deportivizarlo está en todas las artes marciales y en el Hapkido también. Pero bueno, se trata de mantener el enfoque más tradicional y no se entrena
para una demostración, no se entrena para una competencia, salvo el mes previo a la competencia. Em, Tenés que informarnos un poquito, porque por lo menos yo de Hapkido sé muy poquito. Mm, El entrenamiento que haces tú, hoy nos hablábamos de que buscas acercarte a la realidad, ¿no? El entrenamiento que haces tú en tu dojo, en tu dojan, sí. ¿es un Hapkido tradicional? ¿Es el entrenamiento que normalmente se hace en un dojan de Hapkido? ¿O se diferencia de lo que se hace en tu... Sí. Mira, el Hapkido, por suerte, está muy atomizado en el mundo y en Corea principalmente. Por lo tanto, a diferencia de karate, judo, taekwondo, donde hay una o dos o tres o cuatro máximo organizaciones muy fuertes que regulan todo, el Hapkido, por suerte, no existe. Entonces son cientos de asociaciones diferentes y por lo tanto el- ha servido eso para que vaya creciendo y con diferentes líneas. Entonces, algunos son muy buenos en barrido, otros son muy buenos en proyecciones, otros son muy buenos en patadas, otros tienen posturas más altas, posturas más bajas, etc. Y después cada maestro, obviamente, tiene su estilo y practica un abanico de técnicas determinadas. Yo, del Hapkido donde yo me formé, que fueron 18 años o 17 años, acá en Montevideo, con el sabonín Mario da Silva, él está muy orientado a los controles policiales y técnicas de control policial. Y un poco él orientó su Hapkido para ese lado, dejando de lado otras técnicas que son medulares del Hapkido, como ser principalmente las proyecciones y los barridos, básicamente. Por lo tanto, yo no conocía otra cosa, pues estaba muy metido en lo que estaba practicando y bueno, cuando un día levanté la cabeza y vi lo que había afuera del doyan donde estaba practicando, me di cuenta que la realidad era bien diferente y que había todo un universo que yo que lo quería aprender, estaba muy ávido de eso y me resolvía una cantidad de preguntas que tenía y bueno, fue por eso un poco que tomé ese camino. Este, Te pregunto porque también me parece que creo que cuando no hay organizaciones gigantes, creo que se tiene un poco más de libertad y diversidad, sí, como decías tal tú. cual. Pero una de las cosas que me gustaría saber, porque por el lado del karate, y esto es una constante que me encuentro constantemente en mi vida, en la historia de Pepe, en la historia de todos los buscadores que he encontrado dentro del karate. Siempre tienen que pasar por invariablemente, porque como no hay libertad, siempre tienen que pasar por una etapa de liberación, tienen que luchar por poder entrenar algo, poder estudiar algo, poder romper las normas metodológicas incluso, por ejemplo, cuando te veo en Facebook veo que ustedes le pegan al saco de arena, por ejemplo, Sí. o usan escudos, andan a las patadas, a los golpes, eh, Mm, que no es lo que yo me imaginaba que era el Hapkido. Yo me lo imaginaba más mm, tipo Jiu-Jitsu o tipo Aikido-Jitsu, ¿no? Lo cual me parece que como que vos rompés esas normas. Los karatecas sí. tenemos que pelear, por lo general termina en que nos tenemos que ir si estamos buscando algo. Tenemos que crear nuestra propia plataforma porque dentro del contexto de la tradición y de los estilos está completamente prohibido, como decís vos, levantar la vista y traer algo nuevo. ¿Esa es tu experiencia en el taekwondo y el hapkido? Sí, totalmente. Eh, Totalmente. Yo de donde venía, o sea que de mi Sabonín me fui muy bien, me fui por la puerta grande. Yo
le ofrecí de representar junto con él esta escuela de Corea, y bueno, que después entendimos que cada uno tenía que agarrar su camino, y bueno, nada, mantenemos una buena relación. Pero bueno, en el doyan de él había una bolsa, un saco de arena, y no se usaba. Y para mí era clave probar a ver si sabemos pegar un puño y no nos rompemos la muñeca, si sabemos pegar una patada y llegamos en foco o no. El manejo del saco o de la bolsa, como la llamamos nosotros, es un trabajo que es importantísimo. Y hacer solamente técnicas al aire no solamente no ayuda a mantener sano nuestro organismo y nos hace pelota las articulaciones y las rodillas y el hombro, etcétera. No nos da información si realmente sabemos pegar o no sabemos pegar, si en la vida real, y bueno, yo un poco rechazaba esa metodología, que fue la que yo aprendí en taekwondo. Era patada al aire, puño al aire todo el tiempo, y secuencias muy estáticas, muy alejadas de la realidad. Era duro, pero en eso era muy alejado de la realidad. Entonces, yo ahora que me siento totalmente liberado, y este maestro coreano, el primer día me dijo: todo lo que tú aprendiste, mantenelo, y lo que aprendas acá conmigo, lo que te sirva, incorporalo, y lo que no te sirva, desechalo. Entonces ya el enfoque de él, que fue lo que, por eso sigo hasta el día de hoy, fue un enfoque, no sé, muy práctico, Claro. que es lo que yo busco un enfoque práctico. Entonces, seguramente mis clases de Hapkido sean bien diferentes a una clase de Hapkido tradicional, no tengo duda. Pero bueno, es en el camino que estamos. Yo tengo dos preguntas, Carlos. Igual las tiene Sí. Jorge también. Dale. Ya me lo dirá en diferido. Una es básica. Vosotros decís que golpeáis al saco, vamos, que practicáis golpeando al saco, igual que nosotros. ¿Hay diferencia entre el Quijón que hacéis, por ejemplo, cómo trabajáis el saco? Esa es la primera. El Si hay Quijón traducía al coreano. perdón, la técnica básica. Es que no sé cómo se dice en coreano. La Sí. técnica básica que se hace al aire tiene unos patrones de comportamiento físico determinados, como pasa en karate. Que normalmente, si la quieres usar per se, es decir, es casi inaplicable a algo que, bueno, que te devuelve el golpe, como se suele decir, ¿no? Y luego, existen las katas en Hapkido. En el karate es fundamental el kata, sobre todo para nosotros, ¿no? Que es donde sacamos la información. ¿Existe algún modelo parecido o algún tipo de concepto parecido dentro del Hapkido? Porque en el taekwondo está obvio, ¿no? Que están los punsen. Que yo siempre me pregunto qué desarrolla el punsen de cara en el taekwondo, ¿no? ¿Qué función cumple? ¿No? Ya son tres preguntas. Son tres preguntas, perfecto. Vamos por la primera. Por la primera, a diferencia del taekwondo, los puños de Hapkido es un puño como si fueras un boxeador. Vos estás parado, 50 y 50, medio de perfil, con la guardia arriba, y golpeamos y volvemos a la guardia. Por lo tanto, se hace prácticamente igual que en el saco, desde ese punto de vista, que no así el taekwondo. El taekwondo en eso es muy parecido al karate. Bueno, yo creo que el taekwondo, inicialmente cuando se fundó el taekwondo, era karate en Corea. O sea, estos coreanos enseñaban karate. Después fue evolucionando y es lo que vemos hoy. Antes de entrar en las competencias, hasta la década del 80, por ahí. Pero entonces Hapkido no, el Hapkido es un arte, que como te lo enseñan y como uno lo practica contra el oponente, es básicamente lo mismo, y en eso es muy realista. Yo recuerdo
esos 14 años de taekwondo que me corregían permanentemente los grados de los pies de apoyo y de las manos y cuánto tenía que cargar atrás y adelante, 70-30, y estaban permanentes. Y los seminarios donde venían maestros de Corea, estaban todo el seminario corrigiendo pequeñas sutilezas, y en definitiva no aprendíamos nada. Bueno, esa era mi postura, mucha gente estaba muy contenta con esa metodología. Acá no, acá, y yo soy de la idea, y así lo he recibido en estos últimos años, que cada uno tiene que hacer la técnica como mejor le sale. Y dependiendo del peso y de la altura, unos van a tener una posición y otros van a tener otra. Y quizás mismo en el agarre, para hacer una luxación, a uno le va a quedar por el tamaño de la mano o por diferentes complejidades físicas, lo van a hacer de una manera y otros de otra. Yo en eso creo que uno tiene que ir adoptando el sistema al cuerpo de uno. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, Kata. Kata. Yo tuve dos maestros, tengo dos maestros, tuve un maestro y ahora tengo otro. En los dos estilos de Hapkido que aprendí, que estoy aprendiendo, no hay katas, pero sé que hay varias escuelas y que yo me junto una vez por año a algún seminario. Hay escuelas que tienen katas, sí. ¿Pero Sí. katas de a dos personas, tipo jiu-jitsu, tipo judo? ¿O de doble No, solo? una kata tipo un punce, una kata. Sí, sí. Y después la otra estaba relacionada al taekwondo. ¿Cuál era la otra, Pepe? ¿La tercera? Sí, los punce, ¿qué función cumplían dentro del taekwondo? Ah, Porque lo vemos como Jorge Sula decía habitualmente, que está separado, está por un lado la técnica básica, el Quijón, kata y kumite son cosas diferentes, ¿no? Pero en sí. karate así tiene cierta relación, pero por ejemplo yo en el taekwondo y en los compañeros que tengo taekwondoka, ellos prácticamente hacen las katas casi para exámenes y alguna exhibición. Sí, bueno, Entonces, porque no tiene, o sea, está todavía mucho más separado, hay una separación, como que la información está totalmente separado. del Como yo lo kumite, del sí. combate no tiene nada que ver con el kata, ¿no? No, como yo lo aprendí y hablo de taekwondo, estaba totalmente separado, era solamente para aprenderse la coreografía para los exámenes o para competir en un campeonato. Pero Pero ¿existen campeonatos de punce? Sí, sí, sí. sí, Ah, pues no lo existen. desconocía, Es- fíjate, o sea, no sabía. Generalmente los campeonatos de taekwondo son de kumite, Mm, rompimiento y punce, sí. mm. ¿Vos qué hacías? ¿ITF o WTF? Bueno, yo empecé mi primer cinturón amarillo y el coreano que estaba en la Ciudad Vieja, era WTF, que después pasó a ser WT, pero cuando recibí el cinturón amarillo y abrieron una escuela en mi barrio, ahí, y que fue lo que hice toda la vida, fue ITF. Sí. Bueno, te voy a hacer una pregunta tendenciosa y mándame. Bien. Este, porque a mí siempre me pareció, voy a insultar a medio pueblo, siempre me gustó más el kumite de la ITF que el de la WTF. Me pareció más completo, más... Sí. ahora sí, lo que no logro entender es la subida y la bajada. El Pa, sí, sí, Aunque, ¿sabes que tuve contacto con la bueno, ITF hace 30 años y la subida y la bajada era un sí, elemento más? Ahora estuve en contacto con ellos de vuelta y ahora es como que ha crecido muchísimo más el tema es mucho sí. más preponderante ahora. Sí, bueno, yo la aplicación que había recibido en mi época era que uno se eleva para preparar la técnica, el puño, Mm. y cuando proyecta el puño, baja y aprovecha, no sé, la fuerza de la gravedad, etcétera, algo así. Pero bueno, fue muy característico del taekwondo ITF Mm. y con el paso del tiempo, como que se perdía mucho tiempo en ese tema. Sobre todo para los PUMSE Mm. o los, Los o katas, los como TEUC, diríamos en Japón, ¿no? que son los kata, que son Mm. los kata.
O sea, porque después en un combate, en un campeonato, no vas a ver a nadie subiendo y bajando. Es una cosa, en eso es muy parecido a los campeonatos de karate. Yo creo que mi comentario es tendencioso y subjetivo porque vengo de la ITF. Creo que en el combate éramos más completos porque se permite puño a la cara, que es clave. Es clave practicar el puño a la cara. Hasta el día de hoy en la WT no se permite el puño a la cara, creo que es un gran error. Y después todo ese tema de los puntos, que no importa la intensidad del golpe, sino que tu pierna llegue o al peto o al casco, termina ganando a alguien que quizás era muy rápido, pero no era contundente. Entonces, yo en eso estoy totalmente en desacuerdo. Es como jugar a la mancha, ¿no? Exactamente, sí. En el karate Es un pasa lo disparate. mismo. Es un Ahora, disparate. sí. Creo que la gran diferencia es que en el karate todavía es algo subjetivo y en el taekwondo olímpico ya es algo objetivo, porque tienen las maquinitas que te miden y, no sé, las pondrán a 0,1, porque la pierna pasa a media cuadra del peto y ya le dan el punto, digo. Incluso es tanto que el que vio las últimas Olimpiadas del taekwondo, yo vi las Olimpiadas, porque yo comparto local con un club de taekwondo. Y la gente de taekwondo le daba vergüenza verlo, porque ahora están parados solo una pierna y con la otra haciendo así, ¿no? A ver que no tiene nada que ver. Yo viví mi infancia en Suecia, aunque soy uruguayo. Y me acuerdo en los 80, los campeonatos de taekwondo eran sangrientos. Asesinos. Exactamente, Sí, se mataban a palo, ¿viste? Sí. Y hoy es algo clínico, ¿no? Bueno, pasa un poco con lo mismo con el karate, me parece. Pero me llama la atención de forma, no sé, ¿viste? Positiva en el sentido de que cuando uno está enfermo y entras en un club y ves que el otro tiene la misma enfermedad, decís como que te mejora la situación, ¿no? No sé por qué nos sirve compartir las penurias, pero me hace bien ver que, bueno, que los problemas endémicos que nosotros venimos apuntando dentro del karate, que se repiten en otras artes marciales y que también la respuesta es la misma, ¿no? Porque cuando vos me decís que ustedes en el Hapkido tienen la guardia de combate, es la misma que usan en la técnica básica que la que usan en la aplicación, es lo que nosotros venimos pidiendo gritos hace años dentro del karate, que poco menos que estamos matando vacas sagradas por pedir algo tan natural, ¿no? Sí. Otra cosa que, bueno, me siento muy identificado con muchas de las cosas que ustedes han dicho, es con los bloqueos, no sé cómo se llama en Defensa, karate. uke, sí, o defensa. Los uke. En el taekwondo, al venir del karate, los uke son te enseñan todo, de abajo al medio, ahí va arriba, va. Y en los combates, obviamente, no existen, porque vas a hacer un uke y te recibiste 4 piñazos. En el Hapkido el uke no existe, el uke es un golpe. Claro. Y lo que trata de hacer el Hapkido es absorber el puño. O sea, yo estoy con la guardia acá arriba y absorbo, no rechazo. No busco. No, a mí me llama la atención que son muy parecidas las defensas, ¿no? Que se hacen en taekwondo a las que se hacen en karate. ¿Es casual o bien, como bien decía Jorge, porque el taekwondo quizá en sus inicios fuera karate? Porque yo he visto otros estilos, por ejemplo, el kung fu se parece poquito. No, es raro ver un shuto uke tan definido como se ve en taekwondo. Lo digo porque vi un vídeo de un maestro de taekwondo hablando de las defensas en taekwondo y cómo había que defenderlas, ¿no? Y cómo había que usarlas, perdón, para defenderse. Y estaba haciendo las formas de karate, o sea, el shuto-uke clásico de karate, con detalle, ¿no? Con pequeños matices, el age-uke, el gedanbarai, el soto-uke y Sí, para prácticamente mí son iguales. Son iguales. Si no son idénticos, son muy parecidas y Claro, vienen del karate. si interpreta que esas son las defensas, evidentemente, No. ante lo mismo, un ataque Oizuki
que no sé cómo se la llamará en taekwondo, pero es lo que estaban haciendo, digo, No, pero yo he tenido en mis manos libros de taekwondo de los inicios, allá por los años 60, y el primer kata que te enseña, ¿cómo se dice kata en coreano? Punsen. El Y bueno, primer Pumse. Pumsen era el Taikyoku Shodan de Funakoshi. Digo, Sí, era, es que hay muchos Pumses que vienen del karate y son muy parecidos. sí, sí. Está comprobado y bueno, hay mucho escrito de ese tema, mucha cosa escrita sobre nada, del origen del taekwondo que viene del karate. Al principio, la gente del taekwondo lo negaba, lo rechazaba y se enfadaba, pero hoy ya hay mucha literatura al respecto y bueno, y, creo que fueron 5 cuanes los fundadores que se juntaron para fundar el taekwondo, y de los 5, 4 eran cinturones negros de karate, Shotokan. Claro. Este, mm, Sí, ahora también un tema que me interesaría saber tu opinión, porque una de las cosas que me parece que es necesario para toda arte marcial que tenga katas o punches es comprenderlos, saber qué es lo qué historia te están contando, ¿no? mm, Qué información tienen esos katas, esos punches. Y por ejemplo, yo observo al club de taekwondo con el cual comparto eh, local y ellos sufren de la misma amnesia que tiene el karate normativo, pero en mayor grado, en un sentido de que vos ves que hay una estructura en común muchas veces, pero que la estructura del taekwondo se ha cambiado, del kata de taekwondo, eh, se ha cambiado, pero de forma arbitraria. O sea, yo qué sé, se patea, yo qué sé, tenés un golpe de codo y después una patada, y la patada la hacen acá, ¿no? sí, Hicieron un codo acá y después hacen una patada allá arriba. Como digo, es imposible pensar de que le pegaste un codazo y después le pegaste una patada, porque el hombre no está acá arriba. O sea, como no, que son criterios arbitrarios que digo, bueno, nosotros pateamos más alto, punto. Este, sí, y, en, exacto, sí, y en el karate no se sabe, muchas veces no se sabe por qué. Hoy estuve viendo un video de que acaban de hacer un curso en Sudamérica, un curso de kata bunkai, y, y hacen todo un curso de kata bunkai, o sea, de aplicación del kata internacional, y lo que muestran es alguien que te da un paso hacia adelante y te ataca con una mano, lo que decimos hikite nosotros acá, la mano retraída, y un golpe recto, y después el otro hace dos, tres cosas mientras él está así, y después golpea con el sí. otro y el otro hace dos, tres cosas. Y la gente está convencida que eso es bunkai. Digo, a mí no se me no se me pasa por la cabeza que un maestro que haya hecho un arte marcial y haya hecho codificado la información dentro de un kata o un pumse, digo, eso es lo que haya codificado, porque es inusable, no existe en la realidad. Eh, No. y digo, y por lo que te escucho decir, parece que también sufrían más o menos de los mismos problemas cuando estás en el taekwondo. Ahora, de eso te liberas de todo eso cuando estás en el Sí. hapkido, ¿no? Porque ¿cómo definirías, cómo se transmite la información dentro del hapkido? Y bueno, por un lado, uno tiene que practicar las técnicas generalmente, o aprender las técnicas, generalmente se hace en una posición más estática, para aprender, no sé, las técnicas de luxación o Mm, las técnicas de proyección o las caídas. O sea, el aprendizaje arranca en un modo estático y bueno, y creo que el desafío luego, que es lo que en el camino que estamos nosotros, es tratar de dinamizarlo y darle realismo y darle fuerza. Y también lo que hacemos nosotros mucho en la clase es de, si la técnica no sale bien, que el compañero que la está recibiendo se escape, ruede,
no se tire, o sea, que siga, cosa o sea, de no colaborar, la palabra es colaborar, de no colaborar en un 100% con el otro que no está haciendo bien las cosas y por lo tanto no logra el objetivo deseado. Entonces, bueno, un poco nos iniciamos en una forma más estática, más tradicional de casi todas las escuelas de artes marciales, y después el camino evolucionamos hacia algo más dinámico y con más realismo. Que honestamente estoy en esa búsqueda y cada clase que pasa, digo, no, lo tengo que hacer de esta manera, lo tengo que haber hecho de esta otra manera. Nos hace falta una dosis de realismo mayor y bueno, estamos un poco esa es nuestra búsqueda, sí. A mí me llama mucho la atención lo que decís también, porque hace resonancia en lo que yo voy encontrando, porque cuanto más, bueno, ahora todo el mundo que escuche el podcast sabe que Pepe y yo hace ya años que venimos trabajando con unos katas antiguos de Aragaki Seijo y de Goukenki, dos chinos en Okinawa. Y cuanto más estudio esos katas, más cuerpo a cuerpo encuentro, más luxaciones encuentro, más proyecciones encuentro, más estrangulaciones encuentro y menos golpes y patadas encuentro. Eh, lo cual a mí me gusta porque como que vos partiste de un lado donde te faltaban los golpes y saliste a buscar por esa vía, y a mí me sobraban los golpes, pero me faltaba toda la otra parte, ¿no? Y cómo la realidad de la defensa personal o el combate cuerpo a cuerpo, o como le quieras llamar, es una realidad. No existen los estilos o las artes marciales. Es una sola realidad. Y cómo está compuesta en gran parte por el cuerpo a cuerpo y la lucha de posición y la fuerza contra la fuerza y el arraigo. Y creo, para mí como instructor tengo el mismo problema que vos. ¿Cómo estudio esto? ¿Cómo practico esto sobre el tatami dentro del doyan sin matar a la gente, sin destrozar a los alumnos? Y entonces intento compartimentar la realidad en distintos segmentos y después juntarla en distintas combinaciones, pero nunca juntarla toda, porque ahí es donde se rompe todo. ¿Cómo haces vos? Y bueno, mira, justo anoche, que fue la última clase de la semana, le decía a los chicos de que el gran desafío nuestro, y ahí hablo de nuestro, de Garza Hapkido, es cómo manejamos la transición del combate con puño y patada al cuerpo a cuerpo. Que seguramente esa transición o nos comamos algún puño o nos comamos alguna patada, pero el hapkido tiene que entrar al cuerpo a cuerpo, si no, no es hapkido. El hapkido, si no entra al cuerpo a cuerpo, termina siendo una pelea de karate, de boxeo o de taekwondo. Y a veces cuando hacemos combate, nosotros hay días que nos ponemos los cascos, guantillas, todo, y hacemos combate. El gran pecado nuestro es quedarnos en el combate fácil, que es en el de patada y puño, y no arriesgarnos a entrar el cuerpo a cuerpo y pasar ese momento que es difícil, porque una vez que llegamos al cuerpo a cuerpo, ahí sí, barremos, proyectamos, luxamos, etcétera. Pero esa transición es un poco el desafío que tenemos y bueno, nada, y ese es en el camino que estamos. A veces hacemos técnicas, bueno, ahora tirame 2, 3 puños fuerte y bueno, yo voy a ver cómo entro. Porque si no, no termino entrando, la gente no se anima a entrar. Hay gente que sí, que le gusta más el cuerpo a cuerpo, y hay otros que se sienten más cómodos y más protegidos haciendo una pelea de puño y patada. Claro que para entrar te tenés que comer un sopapo, por lo general. Y seguramente, sí. Es un compañero de judo, Antonio, que estuvo con nosotros aquí. Lo comentábamos ayer, ¿no? Que él cuando vino a practicar con nosotros, a nuestro dojo de nuestro maestro, él era judoka, era ya cinto negro de judo. Wow. Y entonces él quería venir a agarrarnos porque es donde se sentía cómodo, claro. Decía, me recibía por todos lados, ¿no? Entonces él, cuando ya aprendió karate,
lo que aprendió a través de la táctica de los puños y de las patadas es cómo entrar Claro, dentro de la distancia del otro, que es quizá lo que le faltaba. Una vez que te pillaba, volabas, ¿no? Pero exacto. Claro. eso es lo que hay que estudiar, el elemento táctico de cómo entro sin recibir o disminuyendo el contacto, ¿no? O sea, no es entrar por entrar, sino cómo, ¿no? Y eso, Exacto. él hizo una fusión muy inteligente, ¿no? Entre las tácticas de ataques y las tácticas de cuerpo a cuerpo, ¿no? A mí también me llama la atención que cuando vas para atrás y vas a las escuelas antiguas, incluso las militares, creo que más incluso que las civiles, te das cuenta, por ejemplo, que casi todas las técnicas se basan en agarres, ¿eh? En evitar que el otro desenvaine, el evitar que el otro te golpee, el evitar que tenga un cuchillo, seguramente porque iban armados, etcétera, etcétera. El caso tenemos ahí de la Daito Ryu, ¿no? Que son sistemas de Jiu-Jitsu que casi todos se basan no en intercambio de golpes, como puede ser el boxeo, sino que Claro. casi todos acaban en agarres y luxaciones, proyecciones o estrangulaciones. Mm. Están Es, llenos, sí, más a un porcentaje del 95% quizás, ¿no? a mí me pasó, tengo acá el libro, el fundador de mi estilo, Hironori Otsuka, provenía del Yoshinryu Jiu-Jitsu, un Koryu, Mm, un estilo viejo de Jiu-Jitsu. Y cuando vos ves claro. el libro, el 90% de las técnicas son con sable o cuchillo. Este, Mm, y todo las luxaciones, las proyecciones, etcétera, etcétera, están en ese contexto táctico. Eh, claro. y creo que justamente, como decía Pepe, el hecho de, por ejemplo, luxaciones y tipo de llaves, muchas veces era o para impedir que desenvaine el arma o para sacársela muchas veces, ¿no? Por lo menos en esos Mm, estilos militares. Ahora, desde el punto de vista de defensa personal, Carlos, sí, especialmente teniendo en cuenta que muchas veces la defensa personal, si terminamos en una situación física, es porque gran parte del contexto táctico en el que nos encontramos lo decidió el oponente. Eh, sí. y que por lo general, si es eso, es porque se siente más fuerte o porque son más o porque le parece que la situación le favorece a ellos o a él. Y del punto de vista de la defensa personal, ¿te parece cuáles son las limitaciones del agarre, de la proyección, de la estrangulación, de la luxación? Y bueno, la situación del agarre es una situación muy compleja, más allá que cuando se enseña, se enseña en un marco de que no hay ningún problema o agresividad que vamos a recibir, pero la situación del agarre, si él me agarra, seguramente me agarre y me pegue. Ujú. Y entonces, nosotros lo que hacemos siempre cuando él me agarra, que no se enseña así, es si él me agarra, yo le pego Mm, y después le hago la técnica. Pero no es que él me agarra y bueno, y yo giro o le agarro la muñeca, porque en todos esos segundos que estoy haciendo la técnica, me enterró con la otra mano de claro. cabeza. Este, y bueno, ese es el riesgo de entrenar con una venda en los ojos dentro del dojo o el doyan y no tomar en cuenta esos peligros de la vida real. Por lo tanto, nada, de esa manera lo trabajamos nosotros. Cada vez porque nosotros tenemos agarres de diferentes partes del brazo y del cuerpo, ya sea de muñecas o del dobok, de la casaca. Eh, pero bueno, todos de alguna manera nace con una técnica de golpeo, ya sea de puño o de Mm. patada. Si él me agarra por atrás, voy a intentar primero patearle el empeine o hacer algo así para luego hacerle la técnica. Este, sí, O sí. sea que tienen un principio de, de combinar, o sea, de trabajar desde el punto de vista de agarre, pero también del golpe. Eh, Sí, sí, a lo que me refiero es que, por sí, ejemplo,
dentro del marco, no del marco de la pelea, pero del marco de la defensa personal. Por ejemplo, sí, eh, si el hecho de que, yo qué sé, vos me lleves al suelo y me estés haciendo una estrangulación. mm, Del punto de vista de la defensa personal, quizás no es óptimo porque viene mi amigo y te clava sí, de atrás, ¿no? O sea que exacto. eh, Mm, ese tipo de cosas servían quizás más dentro de un ámbito policial, por ejemplo, donde hay que reducir a alguien sin descuartizarlo, o sea, tenés que reducir a alguien dentro del marco de la ley y siempre sos más, ¿no? O sea, nunca estás solo. Eh, sí, en cambio, desde el punto de vista de la defensa personal, quizás no utilizas técnicas de reducción, quizás, sino que técnicas que te permitan terminar y salir corriendo, por ejemplo, ¿no? sí. ¿Cómo La- ven ca- ustedes ese no, tipo de sí, situación? sí, te iba a decir que casi todas las terminaciones Mm, de las técnicas de agarre terminan llevando el oponente al suelo y poniéndole yo todo el peso a través de mi rodilla en su omóplato, levantando el brazo de él y luxándole la muñeca, y yo mantengo el otro brazo disponible, y bueno, y estoy obligado a hacer un paneo, no sé, de 180 grados para ver quién más viene atrás o al costado o enfrente. Pero evitamos ir al piso, mm, el hapkido evita ir al piso, más allá que yo a mis alumnos les enseño algunas técnicas básicas de piso, por si uno termina en el piso, justamente. pero el hapkido evita entrar en el piso, bueno, por lo que tú dijiste, Jorge, estás en el piso y vienen 3, 4 más, te cagan a patadas y ya marchaste, no Justamente. hay tu tía. Sí, Nosotros entrenamos mucho a levantarnos, o sea, poder levantarnos claro. si nos llevaron al piso, ¿no? Porque justamente, aparte de estar revolcándose ahí abajo, cuando puede venir otro más y darte, digo, es problemático. Ahora bien, Mm, ¿qué tipo de... Pues estamos hablando muy genéricamente de agarres, sí, de luxaciones. sí. ¿Qué tipo de técnicas son las más preciadas, las favoritas de ustedes en este tipo de cosas? Porque yo los he visto haciendo mucha luxación de codo, de muñeca. Este, Sí, la favorita del Hapkido es luxación de muñeca. ok. Este, o sea, yo estoy entrando en un combate, puedo tirar un puño, defender, tratar de defender e ir al cuerpo a cuerpo, y le voy a tratar de agarrar un brazo que tenga, agarrar el brazo, este, para hacerle una luxación de muñeca, yo haciendo un giro de 180 grados y cambiándole el sentido de la pelea. Eh, es una técnica, obviamente nunca la practiqué en la vida real, es una técnica riesgosa, que hay que ser muy rápido para que salga bien, pero eh, la técnica característica del Hapkido es la luxación de muñeca, que hay varias, ¿no? Ahí yo te comenté una sola, pero el Hapkido se caracteriza por la luxación de muñeca. Y lo segundo es por lo menos el que yo estoy aprendiendo o el que aprendí, es a través de las proyecciones, los lanzamientos. Ujú. Mm. Yo los Tiene, veo. tiene una lógica táctica, ¿no? Por ejemplo, en algunas escuelas donde se trabaja el cuerpo a cuerpo mucho, cuando en determinadas posiciones se ataca la articulación más cercana a nosotros. Sí, O sea, como está ahí ya, pues ahí la atacamos, ¿no? Más que sí, ir hacia él. Y luego siempre el usar un codo es mucho más dificultoso que el usar una muñeca, ¿no? La energía que sí. tengo que usar y el posicionamiento también. ¿Ves? Por ejemplo, Yo te diría que primera luxación de muñeca, segundo proyección y tercero barrido. Esa es un poco Ujú. la batería que tenemos en el cuerpo a cuerpo nosotros. Mm, sí, por ejemplo, ahora te estoy viendo un video donde trabajan con
acoplarse al puño y de ahí hacer barridos, hacer luxación. E incluso veo que después de acoplarse el puño entran con rodilla y después viene la sí, proyección, por ejemplo. sí. Este, eh, desde afuera, desde el que no sabe nada, me parece hasta como un aikido asesino, algo así, algo así. Y bueno, es que somos primo hermano de la gente de Aikido. Sí, 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 sí. El Hapkido es mucho más cerrado que el Aikido y el Hapkido se concentra mucho más en la luxación y el golpe es más cerrado y más cortito, por lo tanto es más doloroso. Pero bueno, obviamente venimos de Takeda y Ueshiba también, así que somos bastante primo hermanos, sí. Sí, se nota. Aunque, Sí, bueno, ahora estoy viendo otro video tuyo y están tipo kickboxing, dándole sí, con sí. combinaciones de mano y de pierna, este, Mm, y de rodilla, y de codo, y después viene la mm, proyección. Digo, trabajan sí. mucho eh, las diferentes distancias, veo. Sí, sí. ¿Trabajan en Es que, condiciones de clinch? sí. Y bueno, sí, sí, porque creo que en una condición de clinch el tema del barrido es clave. Mm. Y bueno, y por lo pronto, y con la pierna y barrerlo por detrás de él, este, es una de las maneras que tenemos de trabajarlos a través del clinch. Y bueno, y tratar de ver si podemos sacar alguna proyección desde esa posición también. Cada tanto hacemos es un juego que es una pelea donde hacemos frente a frente, no vale patear, no vale puño, ni codo, ni rodilla. Lo único que vale es barrido y proyección. Mirá. Eh, eso trabajamos muchísimo porque no te lastimas, puede ser fuerte Mm. y bueno, y el primero que va al piso cambia de pareja. Y el que toca el piso con la mano o con la rodilla pierde. Y ahí lo que tratamos, es difícil el ejercicio porque sabemos bien que el objetivo es ir a una proyección e ir a un barrido, pero bueno, después te trenzás con toda la fuerza y parecemos dos monos empujando y no hacemos ninguna técnica, pero el desafío es ir a la proyección y al barrido. Tipo En, sumo, Core- en casi. Corea Sí, en Corea se hacen campeonatos de esto, Ujú. pero bueno, es como un judo, Ok. donde buscas eso. No, como decir que el que toca el piso con otra cosa que no sea el pie, eh, Sí, pierde. Me hace acordar el sumo, donde bueno, hacen. sí, también, sí, sí, Lo que pasa es que estamos más flaquitos, ¿no? En ese sentido, sí, pero hacer una proyección a alguien que pesa 185 kilos hay que ser bueno. sí, Este, eh, no, pero me encanta porque veo que estamos desde distintas posiciones, estamos buscando lo mismo y estamos. Mm. No sé quién dijo que la señal de que algo estaba diseñado perfectamente no era cuando no encontrabas qué más agregarle, sino que no encontrabas qué más sacarle, qué más quitarle, ¿no? Este, y veo que hemos estado en un proceso similar de sacarnos cosas de la mochila para sí, poder ver la realidad desde un punto de vista más claro, más sobrio y no con esa mochila cargada de lo que supuestamente debería ser, ¿no? sí, Que es el gran problema que tenemos en el karate, es que tenemos toda una fábula de lo que debería ser el mundo y lo que el karate realmente hace en el mundo, y que cuando lo confrontas con la realidad, no encaja el, el sí, discurso no encaja con lo que se hace, ¿no? Entonces, por eso digo, la gente puede hacer un curso de Bunkai donde hace un ataque que nadie te haría. Entonces, puedes decir, pero ¿qué estoy entrenando?
¿no? Pero la gente no se hace esa exacto. pregunta. Lo cual creo que es de la naturaleza humana que, que la gran mayoría sigue una línea porque es la línea que le dieron y siguen. Pero después están los Claro, buscadores, los que se hacen la pregunta, ¿no? Este, sí, sí. y veo que estamos luchando con el mismo monstruo. Este, Sí, 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 sí. Otro tema que los he escuchado a ustedes debatir muchísimo, y yo siempre me hago la misma pregunta, es si lo que estoy aprendiendo es un sistema de defensa personal o un sistema de combate o ambos. mm, Y bueno, yo voy por el camino de ambos, ¿no? mm, Y justo el otro día leí algo en Facebook esta semana que decía que el arte marcial estaba enseñado no para defenderse de peleadores profesionales mm, o buenos peleadores, sino para defenderse de la gente común y corriente. Y yo no estoy tan de acuerdo mm. con esa afirmación. La respeto, pero no estoy tan de acuerdo. Yo creo que nosotros tenemos que tener un sistema de defensa personal, por supuesto, pero tenemos que tener las básicas de un sistema de combate y poder, frente a una amenaza, iniciar el combate y tener controlado a la otra persona. Y bueno, y capaz que si el tipo es un profesional, bueno, le daré un poco de trabajo y me terminaré en el piso, pero, pero Yo creo no nos que, vamos a quedar para atrás. mira, hay una cita de Chokimoto Sensei, uno de los duros del karate de antes, o sea, de los Sí, duros sí, porque sí. daba, que justamente él dice que el karate está diseñado para que la persona que le aplique sus estrategias no sea consciente de ella. Ahora, para mí eso no implica de que está hecho para pelear contra gente que no sabe pelear, porque me imagino en el ámbito que se creó el karate, Claro, por eran todos supuesto. alados. Entonces, lo que están Exacto. diciendo, le están haciendo algo que alguien que no sabe qué es lo que le estás haciendo, ¿no? Y creo que, digo, si sabes lo que haces, incluso, digo, incluso, ay, se nos fue Sí, se Carlos. nos ha ido Carlos. Bueno, ahora aparecerá, supongo. Sí, bueno, qué lástima, a ver si se vuelve a reenganchar. Sí, porque le quería comentar una cosa sobre precisamente eso, ¿no? Sobre la defensa personal y lo que es combate. Bueno, estamos de vuelta. Sí, tuvimos un problema, un desperfecto técnico, pero estamos de Bien. vuelta. Pepe, ¿te animás a hacer la pregunta? Sí, que cuando coloque respecto, decía Carlos antes, ¿no? Que hay que saber pelear y también mirar desde el punto de vista de la defensa personal, ¿no? Nosotros, cuando nos referimos a eso, es por una cuestión de metodologías de trabajo, ¿no? Que la gente tenga claro si está haciendo una cosa u otra, ¿no? Y a veces se Claro, confunde. Uno piensa que saber defensa personal significa saber pelear y otras cree que sabiendo pelear un día se van a poder defender ante determinadas agresiones que no son consensuadas, es decir, que te aparece alguien y te sorprende, ¿no? Y también a veces el término defensa personal está como quizá excesivamente usado, ¿no? Y se interpreta como mm, un elemento pasivo, es decir, yo estoy aquí tranquilo y de momento viene alguien y yo me tengo que defender, ¿no? Y la pelea es como cuando ya lo hemos iniciado, ¿no? Para nosotros los términos confunden un poquito, porque en realidad la defensa personal es tomar la iniciativa antes que ocurra. Lo que ocurre es que exacto. es Sí, acabarlo lo antes posible, ¿no? Entonces, no hay una gran diferencia, quizás porque mm, los recursos que vas a usar prácticamente van a ser los mismos y luego a nivel emocional y a nivel psicológico van a ser los mismos, es decir, no varía mucho. Quizás lo que sí varía son las formas de entrenamiento, porque no es lo mismo evitar que te peguen que ir a pegarte con otro, ¿no? Entonces, por lo tanto, claro, los entrenamientos son diferentes. Eso es lo que quería decir, ¿no? Y por eso nosotros audimos que la gente cree que haciendo mañas, el malentendida defensa personal, tú me haces A, yo te hago B, van a aprender también a cuando venga un boxeador a pegarse con ellos, ¿no? Y ahí es donde nosotros decimos que no, ¿no? Que no es posible. Yo acostumbro a pensar, en mi cabeza pienso que la pelea es lo que le sigue, es el siguiente paso si mi defensa personal falla. O sea, bien, si hay una situación en la que yo decido que es momento de apagar la luz de una persona, este,
porque estamos en un conflicto, no sé qué, toma una acción y esa acción falla, ahí empieza la pelea. En cambio, si esa acción tiene efecto, no hay pelea, ¿no? Por eso es importante tener, como decía Pepe, me parece que los elementos táctico-técnicos al final terminan siendo muy parecidos. El tema es cuándo se aplican, ¿no? Claro. Como, Mira, como vos decís, para entrarle, para tirarlo, te va a pegar y bueno, tenés que aprender a hacer esa transición. Jorge y yo ya lo habíamos hablado de este tema, ¿no? Hay un entrenador bueno, para pelear no hace falta ser arte marcial, quiero decir, uno puede ser un buen No, peleador tal cual. y para defenderse sí, para saber defenderse sí hay que practicar. Entonces hay un entrenador de boxeo que yo sigo mucho que él dice que hay gente que sabe pelear y gente que sabe boxear, Son dos cosas diferentes. pero que los realmente boxeadores son completos son aquellos que hacen las dos cosas. ¿Qué quiere decir? Que habrá momentos dentro del combate, dentro del conflicto, vamos a llamarle, para no confundir los términos, donde necesitas ser boxeador y en otros momentos que necesitas ser peleador. Y entonces tiene que tener metodología específica para llegar a ese nivel, ¿no? Entonces no es la alternativa, ¿no? O sea, muchas veces dice o pelea o defensa personal, o karate tradicional o karate yusu, o karate do o karate. Siempre, ¿no? Estamos jugando con la dualidad. En este caso es así, es decir, yo a veces tendré que pelear y a veces tendré que defenderme, ¿no? Me hiciste Y tengo pensar que en tener una los cosa, recursos. Pepe. Carlos, ustedes en el mundo coreano tienen un concepto parecido al karate Nisentenashi, o sea, no hay primera acción, no hay iniciativa en el karate tradicional. No, no. Yo la primera vez que escuché esto que estás comentando fue con ustedes en el podcast. No, Okay. no, en Corea nunca lo había escuchado, ni con el taekwondo ni con el hapkido. Pero a mí me extraña porque, como te digo, convivo con un club de taekwondo. Cuando yo veo sus entrenamientos, cuando no están haciendo la parte deportiva, cuando están haciendo lo que nosotros diríamos los kumitos, o sea, cuando están haciendo sus ejercicios de pares, ¿no? Que son Sí, preestablecidos, todos son karate Nisentenashi, ellos esperan a que el otro haga algo y reaccionan y después sí. hacen, es la médula del karate Nisentenashi del karate tradicional. Pero ustedes en Hapkido no tienen eso, de esperar a que él haga algo. Bueno, ahora me haces dudar, no, nosotros, gran parte de nuestra metodología es una reacción contra un ataque, Ujú. esa es la verdad. Y otra parte no, pero sí, sí. Hay hay una orientación de la enseñanza a ser reactivo después de un ataque, a defender un ataque, sí. Bueno, y porque el argumento que hacemos nosotros es que, bueno, esto es una regla del combate y de la guerra. Aquel que toma la iniciativa tiene más chance de Sí, ganar, ¿no? O sea, que el que tal pega cual. una vez, pega dos veces, dice el viejo refrán, ¿no? Sí, Entonces, dejarlo que esa- pegue, dejarlo que haga. Aparte, yo hago este experimento con la gente que tiene esa mentalidad. Le digo, mira, eh, te voy a pegar con esta mano y te voy a pegar en el estómago. Igual no pueden defenderla. O sea que de las tres variables que hay, que es cuándo, dónde y cómo, lo único que no tienen es el cuándo. Tienen el dónde y el cómo. Igual no se pueden defender. Lo cual hace, digo, para que uno se haga la idea de lo difícil que es realmente ser sí, reactivo cuando no sabes ni el cuándo, ni el dónde, ni el cómo, ¿no? sí, Este, sí. a mí me asombra cómo tenemos tantos artes marciales hoy, que supuestamente son milenarias, que caen en esta trampa, cuando estoy absolutamente seguro que si vas 3 generaciones atrás, ni se les ocurría caer en esa trampa. No Sí, sé cómo hemos sí, caído en sí. esto. Sí, es verdad. Bueno, a mí me cuenta mi maestro coreano, él más o menos tiene mi edad, capaz que algún año menos, y el Hapkido es un arte marcial moderno porque se fundó en la década del 50. Mm. Y Corea, después de que se liberó, se vivieron decenas de años
de años con mucha violencia, Ujú. porque después de la liberación de 1945 vino la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, y bueno, y lo que ellos vivieron de chicos y de jóvenes eran conflictos permanentes en la calle. Y bueno, y ellos aprendían el arte marcial y lo utilizaban permanentemente. Y también me contaba que en la década del 60 se hacían, entraban a tu doyan, a tu dojo, otro cinturón negro, te provocaba por una pelea y el que perdía se tenía que mudar de barrio, o sea, él le cerraba su dojo y quedaba el dojo abierto del que había ganado. Bueno, Este, no hay que ir tanto. A mí me ha pasado 2 veces acá en Dinamarca. bueno, sí, 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 sí. No me tuve que mudar de barrio. Y entonces, a mí lo que me impresiona es que no pasaron tantos años, porque, y todo se ha suavizado Mm, muchísimo en mm. muy poco tiempo. Se ha suavizado, se han perdido técnicas, se han perdido la manera de enseñar. Eso me impresiona un poco. Este, Y ahora que decís eso, porque, por ejemplo, nosotros accedimos a material antiguo, que lo recibimos en la forma de un kata o un grupo de katas, de Pumse, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede hacer ese salto en el tiempo cuando no tenés katas? Eh, Capaz que tenés que agarrar a un par de viejos antes de que se sí, mueran un par de viejos viejos, digo, para sacarle metodología de entrenamiento eh, y un contexto técnico que muchas veces es muy diferente de lo que se hace ahora, porque ahora se hacen las cosas sí, sin sí. saber por qué muchas veces, ¿no? Y bueno, sí, tal cual lo que estás diciendo, y yo, ese es la principal razón por la cual estoy yendo a Corea casi todos los años, es Mm, porque voy a buscar eso. Y generalmente, cuando voy es un seminario de 2 semanas, de todo el día. Es en una montaña, el maestro vive en una ciudad, y en la montaña tiene una especie de resort de turistas de verano, mm, con una cantidad de cabañas. Y bueno, los días que hace el seminario no va ningún turista, y la mayoría de los practicantes son entre coreanos y europeos. Hay un lindo mix. Y el único uruguayo Y sos vos. bueno, y trato de... Yo soy siempre el único uruguayo, sí. El año pasado fui con un alumno mío que fuimos al seminario y él tomó su examen de cinturón negro ahí, Mira, con el maestro. Pero sí, soy el único uruguayo y casi el único latinoamericano. ok. Eh, sí, muy, muy, muy poca ¿Y qué gente. haces? ¿Hablas coreano Pero o es en bueno, inglés? yo hablo en inglés, bueno, entre los compañeros en inglés. Eh, eh, sí, te iba a decir en francés, no, en francés les entiendo, pero hablo en inglés. Y, y ahora estoy tomando clases de coreano. Estoy tomando clases de coreano online con una coreana que está en Seúl. Mañana tengo clase Mira, para, nada, algunas palabras muy básicas las conozco, pero para de a poco ir incorporando algo del idioma, sí. claro, claro. Por suerte el coreano simplificaron la escritura. Este, no son como los Sí, japoneses que tienen 4 alfabetos diferentes, son más, te tenés que aprender 10.000 palabras. Y en sí, cambio en Corea, escuchame una pregunta. ¿Has probado el soju? sí. Tenés que haber tomado soju. Sí, sí, me encanta, Eh, buenísimo. Soy con Sí. cerveza, es espectacular. Sí, sí, sí. En Japón Muy, muy bueno. es muy popular el soju coreano. Y yo lo conocí cuando ¿Ah, estuve en sí? Japón. Claro, Ma- pero hacía más, patadas. que el saque, sí. Entre la Ah, juventud es la bebida más común. Aparte te la venden ah, con gusto a ciruela, con gusto a durazno, con gusto a esto, con gusto a lo otro. claro, claro, claro. Es la bebida más popular entre los jóvenes. Y yo como hombre joven que Sí. soy, me acoplo.
Este, Sí, 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 sí. este, No, bueno, no, no, Carlos, no puedes ir a Corea y no tomar soju, porque estás como obligado, sí. sí, ¿no? Te la vienen por Mm, todos lados, claro. Es como sí, ir a Argentina y sí, no tomar vino, una cosa así. Este, exacto. o como Mm. ir a Uruguay y no bailar tango. No, ya estoy provocando. No, compañeros argentinos, fue una broma. Este, bueno, Carlos, ha sido un gustazo, ya vamos por la hora y 20. Este, Buenísimo. me Igualmente para mí. encantó ver que al final no éramos Corea versus Japón, sino que éramos buscadores versus el No, resto del mundo. Mm, claro. Este, exacto, eh, exacto, sí, sí. y bueno, sirva para lo que sirva. ¿Dónde está tu Doyan en Montevideo? Vamos a hacer Mi propaganda. doyan está en Malvin Norte, es a una cuadra de Avenida Italia, en Godoy y Gallinal. A una cuadra de Avenida Italia en Godoy y Gallinal. En enero tengo que pasar Exacto. por Uruguay, así que te voy a dar una visita. Me Excelente. reventás contra el piso. Ah, me encantaría. Este, bueno, Es una buena compañía, Jorge Carlos. Como decíamos antes, ya nos conocimos en persona aquí en Sevilla, paseamos por Sí. esta ciudad. Espero que te gustara. Aconseja a la gente. Va, espectacular. a mí me No, no, encantó, no, me no, encanta Sevilla. quiero volver a Sevilla, así que cuando vuelva a Sevilla te voy a llamar de vuelta. Ah, Pero, y bueno, y ya te comenté, Jorge, en una vuelta, mi señora se muere por ir a Dinamarca, Ah, o bueno, sea bien. que si alguna vez voy, que espero ir, te voy a estar contactando seguro. Por supuesto, Mm, por supuesto. Bueno, mm. entonces, hasta la próxima.